Hola, mi nombre es Georgina y te doy la bienvenida a nuestro episodio semanal de Vivir en Canadá. Inicio con la pregunta, ¿cómo crees que se vive en Canadá? ¿Crees que todos tienen casas como la que estamos viendo en este momento? Y si no es así, ¿cómo crees que es? Esta y otras preguntas las iremos tratando a lo largo de este episodio, no sin contar con algunas sorpresas al final del mismo. Una de las cosas que me sorprendió mucho cuando llegué a Vancouver, esto fue hace ya más de 15 años, es que se anunciaran casas a la venta con 10 o 12 recámaras, 2 cocinas, 4 salas, 6 baños, etc. Tal como lo vemos en este anuncio de bienes inmuebles hoy en la actualidad, hoy en 2025, se siguen construyendo este tipo de casas. De hecho, esta información que estamos viendo es de la misma casa que les mostré al principio. De nuevo, aquí está la foto. Al poco tiempo, un agente de bienes raíces me dijo que esas casas eran conocidas como las Monster Houses y que principalmente eran construidas por inmigrantes de la India, quienes acostumbraban y siguen acostumbrando a vivir en clanes, donde varias generaciones comparten la misma casa junto con sus hijos adultos, sus respectivas parejas e hijos, y no sin faltar un tío, tía u otro pariente allegado. Ese mismo agente de bienes inmuebles me dijo que esto no era muy bien visto por los canadienses blancos, entre comillas, y que con frecuencia iban a quejarse con la autoridad municipal argumentando que estas monster houses afeaban el vecindario y rompían con el estilo del mismo, a lo que la autoridad simplemente hacía caso omiso. Estando en Vancouver, en aquella época, también supe de casos de inmigrantes indocumentados que vivían hacinados en departamentos. Hubo un caso que salió hasta en las noticias donde habían denunciado que más de 20 inmigrantes chinos vivían en un departamentito de 2 recámaras. Los denunciantes eran canadienses, vecinos del mismo edificio en cuestión. En esta ocasión, la policía sí intervino y los desalojaron, pero no sé si los deportaron o no. Ahora bien, hoy en día, en las calles de Vancouver se ven cientos, si no es que miles de personas viviendo en sus carros, en tiendas de campaña o simplemente sobre cartones en las calles. En este caso quisiera destacar que la mayoría son canadienses con problemas de salud mental, aunque cada vez hay más personas que no tienen este tipo de problemas, pero que simplemente no pueden pagar la renta, ni mucho menos adquirir una casa. Y en ese sentido, también ya se empiezan a ver inmigrantes viviendo en las calles. Inmigrantes que no son, por así decirlo, blancos, sino que se distinguen por ser de otro lado. Asimismo, un dato muy ilustrativo que se refiere a la inaccesibilidad a la vivienda nos indica, por un lado, que el precio promedio de una casa en Vancouver es de $1,172,100. Y para poder adquirirla se requiere un enganche del 20% y un salario anual mínimo de $213,600. Así que imagínense, ¿quién puede comprar en estos momentos una casa, una vivienda en Vancouver? En lo que respecta a las rentas en Vancouver, aquí podemos ver que la renta mensual de un apartamento en Vancouver es en promedio de $2,562, mientras que de un departamento de 2 recámaras es de $3,736. Como les repito, ya vieron el salario mínimo que muchas de las personas aquí en Canadá ganan, perciben. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le van a hacer para poder siquiera rentar algo? Por eso es que el problema de las personas viviendo en la calle cada vez es más severo. Ahora bien, la situación no es mucho mejor en Toronto, pero es un tanto diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, en principio, Toronto es el segundo lugar en cuanto a precios de vivienda, obviamente después de Vancouver. Es decir, también es muy caro vivir en esta área. En el área de Toronto no solo hay monster houses, como las vimos en Vancouver,
sino también monster vecindarios, yo los he llamado así, porque ahí no es una que otra casa enorme, sino que todo el vecindario tiene casas monstruosas, inmensamente grandes, donde habitan 3, 4 familias, les digo, como clanes. Y esa es la norma, no es la excepción. Y ahí en esas casas no solamente viven varias generaciones, como lo vimos en Vancouver, que ahorita desconozco bien de cerca la situación, pero en el momento en que yo estaba, en esas casas vivían familias, personas relacionadas entre sí. Acá de este lado no solamente viven clanes, sino que también rentan cuartos a familias con menos recursos o a inmigrantes. Y aquí viene la gran diferencia. Veamos, por ejemplo, una casa que originalmente tenía 3 habitaciones y 2 baños o 2 baños y medio, ahora la están habilitando para que tengan 4, 5, 6 habitaciones y quizás un baño extra. ¿Cómo le hacen? Resulta que la mayoría de las casas en el área de Toronto cuentan con un basement, lo que vendría siendo un sótano, donde por lo general va el sistema de calefacción, la lavadora, la secadora, y las personas ahí guardan las cosas que no utilizan mucho, herramientas, etc. Pues bien, resulta que la gente hizo más habitaciones en esos basements o sótanos y las rentaba, así sin mayor problema, hasta que empezaron a suceder incendios y actos violentos. Entonces sí, la autoridad volteó a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que hizo? En lugar de prohibir que se hicieran hacinamientos de esa naturaleza, salió con la fabulosa idea de decir, pues ahora vamos a hacer que los basements sean legales. ¿Y qué implica esto? Pues simplemente que tengan ventanas lo suficientemente grandes por donde en caso de emergencia puedan salir las personas. Esa fue la solución al problema. En lugar de ver por qué la gente se está hacinando, simplemente dijeron hagan sus ventanas más grandes y no hay problema. Ya pueden rentar esos basements que en general son húmedos, son oscuros y obviamente no se diseñaron para ser habitables. Y bueno, ¿qué ha ocasionado todo esto? Pues sencillamente que muchos han estado acondicionando sus basements y ahora esos vecindarios están atiborrados de personas, ya que donde antes vivía una familia nuclear, ahora hay hasta 20 personas viviendo en una sola casa. Y ante la falta de vivienda y buenos salarios, muchos inmigrantes están viviendo en esas condiciones de hacinamiento. Basta con buscar en Facebook Shared Accommodation en el área de Toronto y miles de anuncios saltan. Hay que ver que la mayoría de esos anuncios son de los mismos dueños de las casas que ven en estas rentas una enorme oportunidad, entre comillas, para lucrar con los inmigrantes sin que nadie los regule. Algo que tampoco se debe soslayar sobre Toronto es el hecho que, al igual que en Vancouver, hay un creciente número de personas que viven en la calle, en sus autos, en tiendas de campaña o de cartón, y que en su mayoría son canadienses con problemas de salud mental y o desempleados, aunque también ya hay trabajadores que simplemente no pueden pagar un alquiler y mucho menos comprar una casa. Este problema se está generalizando mucho en las grandes ciudades aquí en Canadá. Pues bien, ¿qué te parece lo que te he compartido? ¿Qué lectura le das, sobre todo en lo que se refiere a la supuesta calidad de vida en Canadá? Sí, sin lugar a dudas hay quienes viven bien, pero cada vez hay más que viven en condiciones paupérrimas. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado y de ser así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y nos vemos la próxima semana. Saludos desde Canadá.